¿Sabías que el 80% de los colombianos se preguntan por qué el presidente Gustavo Petro dice que la lucha contra las drogas fue un gran fracaso a nivel mundial? Bien, en los siguientes minutos te revelaré todo lo que quieres conocer sobre este gran tema. Empecemos ya. He consultado con la ChatGPT esa pregunta y me da la siguiente respuesta. El concepto de narcoestado global, un narcoestado no solo es aquel que produce drogas, sino aquel que controla o se beneficia estructuralmente del narcotráfico. Usa las drogas como herramienta política, económica o militar. Protege o blanquea capitales del narcotráfico a través de su sistema financiero. En ese sentido, Estados Unidos se convierte en un narcoestado a nivel del planeta Tierra, no por producir el polvo blanco, sino por institucionalizar el poder económico y el poder derivado de ese negocio pulposo e ilícito que hoy contamina muchas naciones. Y por algo, pues, de ahí que Estados Unidos tenga la concentración del mayor número de consumidores de esa droga, de ese alcaloide. Y aparte de eso, otro también que era el crack, la heroína y el fentanilo en los últimos tiempos, y que todo eso ha matado tantas vidas hoy. Por eso, hoy el presidente despliega todo su potente armamento militar, sus fuerzas militares de Colombia, dotadas y empoderadas altamente para combatir a los narcotraficantes. Por eso se llama la política de los antinarcotraficantes, porque es combatirlos, es buscar que ellos no sigan desplegando todo ese movimiento de esa droga desde el Pacífico o el Caribe hacia otros países como Europa o posiblemente Estados Unidos. Pero esto no es solamente combatirlos por los mares. No, señores, esto también hay que combatirlo en el aire, porque en el aire es donde más abunda ese movimiento y difícilmente los militares pueden llegar hasta allá. Lo único que pueden hacer es desde la base, combatirlo. ¿Cómo? En los aeropuertos, por ejemplo, en Bogotá, en el aeropuerto de Bogotá, El Dorado, ahí toca combatir. Los aeropuertos que están ubicados en las partes como, por ejemplo, Nariño, toda la parte occidental de Colombia, ¿sí? Lo que es el Valle del Cauca, lo que es el Chocó, lo que es Cauca, ¿sí? La parte de Buenaventura, todo esto. Luego sigue la parte del Caribe, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, La Guajira, parte de Antioquia. Todo eso toca combatirlo en sus tres formas, por mar, por aire y por tierra. Y en la parte del lado oriental, por el lado de Arauca, por el lado del Guaviare, por el lado de Caquetá, Putumayo, Amazonas, también hay que combatirlo. Pero allí están las fronteras y en Venezuela está la frontera Colombo con Venezuela y los ejércitos de Venezuela con los ejércitos de Colombia están combatiendo todo eso que tiene que ver con el movimiento de la droga. Por eso el ataque
tan severo que tiene Estados Unidos con Venezuela y ahora la emprende con Colombia. Eso es lo que usted tiene que saber. Por eso les decía que en estos siguientes segundos, minutos, llevamos tan solo un minuto. Y en un minuto ya les he contado a ustedes tantas cosas interesantes. Por eso quiero que no se zafen de este canal, porque lo que van a continuación a conocer es vitalmente importante para ustedes, porque se les va a ir de lleno toda esa ignorancia que hace mucho tiempo tenían. Porque mucha gente siempre se pregunta, pero ¿por qué Estados Unidos ataca a Venezuela? ¿Pero por qué Estados Unidos está atacando a Colombia? A Colombia la está atacando porque Colombia, hombre, le está frenando su gran negocio. ¿Será que ellos no lo van a defender con capa y espada? Y por otro lado, Venezuela también, porque entre Colombia y Venezuela, la frontera es la que ellos están cuidando. Por eso hicieron un acuerdo binacional. Colombia, Venezuela, los dos atacando la frontera, bombardeando esos sitios donde están desplegados las milicias de Iván Mordisco para impedir las rutas de la droga, porque ya queremos que la gente conozca qué pasa con las rutas de la droga y lo que esas rutas de la droga están haciendo en el planeta Tierra. Ellos en Estados Unidos con este narcoestado global se financian para tener dinero por parte del narco, por parte de ese negocio pulpo e ilícito, para poder conseguir armamento, para comprar armas nucleares, armas químicas, y así de esta manera entrarse a los países del tercer mundo, esos países vulnerables que no pueden de alguna manera defenderse, los atacan, toman sus recursos y después ante el mundo presentan una narrativa que instalan en la mente del colectivo diciendo que eran grupos terroristas, que eran grupos que estaban haciendo daño, pero mentiras, amigos. Ellos están haciendo uso de todo el recurso que proviene de ese negocio ilícito para con eso atacar a esas naciones y apropiarse de sus recursos. Por eso quieren los recursos de Venezuela, que es el petróleo. Pero ustedes se van a preguntar, ¿por qué quieren el petróleo? Porque el petróleo tiene derivados y entre esos derivados está la gasolina. Y la gasolina es un elemento indispensable para la producción del polvito blanco. Entonces, quieren a Colombia para utilizar sus tierras sembrando la hoja de coca. Y a Venezuela la quieren para obtener el petróleo y de ahí extraer el derivado, que es el combustible, que es prácticamente el 50% de la producción del polvo blanco, para así ellos tener mercancía con la que poder negociar con todos esos otros países donde hay narcos también, en Dubái, en China, en Rusia y en cualquier parte del mundo, y de eso obtener altos y jugosos ingresos para comprar armas, dotar ejércitos. Los paramilitares en Colombia fueron dotados con el resultado de ese negocio. Y hoy por hoy, pues estar zafándose de todo eso no ha sido fácil. Por eso digo que el presidente Gustavo Petro es titánico, un gran hombre, estadista humano, que será reconocido en el mundo como el único que se puso en el frente para luchar y combatir contra todas esas maquinarias y mafias, pero la más grande con la que está en este momento luchando y poderosa es Estados Unidos. Por eso está ubicado en la lista Clinton, por eso lo atacan de líder del narcotráfico, por eso lo atacan de matón, por eso lo atacan de terrorista, y así como a él le están diciendo todo eso y le están haciendo la vida imposible, intentando asesinarlo moralmente,
Así se lo han hecho también a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Por eso mismo, porque Estados Unidos es el narcoestado más grande que hay sobre el planeta Tierra y por eso ellos, oigan esto, ellos no se van a combatir contra ellos mismos. Pensemos en la lógica. Esas son las razones. Ahora bien, no se despeguen de este canal porque les voy a seguir contando un poquito más sobre este aspecto. Entonces dice lo siguiente, el punto de quiebre histórico. Podemos situar el inicio del proceso entre finales de los años 1970 y mediados de 1980, durante el auge del imperio financiero de la Wall Street y la Guerra Fría antidroga. Década de 1970, el nacimiento del negocio global. La CIA comienza operaciones encubiertas que financian guerras clandestinas, Vietnam, Laos, Nicaragua, Afganistán, con dinero proveniente de las rutas de las drogas. El Air América, empresa pantalla de la CIA, transportaba opio en el Triángulo Dorado para financiar la guerra de la Indochina. En esos años, la banca de Miami y Nueva York, oigan esto, para que no se aterren a lo que ha dicho en estos días Juan Poe, periodista reconocido en Colombia, perteneciente a la Nueva Prensa. La banca de Miami, allá es donde hacen el mayor lavado de dinero, pero bestialmente. Y Nueva York empieza a lavar grandes sumas del narcotráfico latinoamericano. Década de 1980, el matrimonio entre la guerra y el polvito blanco o alcaloide. El escándalo Irán-Contra, 1986, revela que el gobierno de Reagan permitió el tráfico de polvo blanco desde Centroamérica hacia Estados Unidos para financiar a los contras nicaragüenses, una poderosa guerrilla de la dictadura sandinista, algo así, aliados con el sandinismo, mire, y eran todos financiados con ese dinero. Por eso lo que dijo unos días atrás en una entrevista, ya pasaron 2 semanas por lo menos, el lesboína verde, eh, Jordan Goodrup, que dijo que, oiga, despabilecen porque lo de los carteles de los soles no es una cosa que existe en Venezuela, es algo que se creó en Estados Unidos en la CIA. ¿Y por qué? Porque desde allá habían unas personas con unos uniformes que tenían solecitos y de ahí surgió el cartel de los soles y esto era como una pantalla para instalar una narrativa de acusación a Venezuela y decir que Nicolás Maduro es un terrorista, un narco, es esto, es aquello, es lo otro, bueno, en fin, tantas cosas que se hablan, pero a quién le consta con evidencias totales la existencia de ese cartel de los soles. ¿A quién le consta? ¿Cómo pueden instalar esto si las evidencias, las pruebas de la existencia de ese cartel de los soles no la pueden tener? ¿Por qué? Pues porque está dentro de Estados Unidos, allá está instalado, pero claro, como es una verdad tan tremenda que es para revelar, pues claro, la gente va a decir, no, usted está diciendo mentiras, pero la realidad es esa. Eso dijo el lesboina verde, el señor Jordan Godru, en una entrevista con la Great Zone. Y dijo claramente, esto apareció en los años 90, allá empezó ese run run. Por eso, piensen por un momento, ¿por qué lleva 3 mandatos el presidente Nicolás Maduro? Porque ellos se pusieron una tarea tremenda y era esto, si nosotros no sacamos estos carteles del narco, en especial buscar la manera de revelar la verdad ante el mundo de que Estados Unidos es el narcoestado más grande del planeta Tierra, hasta que no se convenza a la gente de eso, nosotros no podemos abandonar el poder porque estamos combatiéndolo. La lucha es tremenda, es incansable. Colombia empezó hace 3 años. Ya está para terminar el primer mandato del gobierno progresista perteneciente a Gustavo Petro y el presidente Petro pues se va del gobierno con la inclusión en la lista Clinton
se va tildado de narco, de terrorista, de matón, de todas las porquerías que instaló Estados Unidos para dañarle la imagen al presidente Gustavo Petro. ¿Y por qué? Porque él se paró frente a toda esa élite mafiosa y delante de ellos los combate, detrás quienes están, el pueblo colombiano, porque él dice, me sostengo en que mi pueblo colombiano es soberano desde que nace hasta que muere, y mi pueblo soberano me respalda en la lucha, me apoya en la lucha. Entonces, yo estoy adelante combatiendo con los ejércitos y detrás está mi pueblo, mi apoyo total, mi apoyo. Ellos son los que me cuidan con sus oraciones a Dios, me cuidan con su apoyo cada vez que yo clamo y los busco en las plazas. Allí estarán millones siguiéndome, oyéndome y respaldando las políticas de vida. Hay que entender esa parte, amigo, amiga, colombiano, colombiana, patriota. La sangre de patriota es como la mamá. Y así lo tenemos que todos ver. Entonces, dice más, periodistas como Gary Webb que se metieron en esa cosa tan tenaz a investigar, documentaron cómo la CIA facilitó que el crack invadiera barrios afroamericanos de Los Ángeles. Por eso es que en Los Ángeles podemos ver tanta gente empobrecida. ¿Ustedes no han visto alguna vez videos de Los Ángeles de la gente cómo vive allá? Allá la gente no vive en casitas bonitas, así como nosotros aquí en Colombia. Allá esa gente vive en carpas, en carpas. No tienen la manera de ir a un baño, no tienen formas de bañarse, no tienen formas de cocinar sus alimentos. Tremendo. Y aparte de eso, viven drogados. ¿Por qué? Porque día y noche tienen que estar despiertos. ¿Y cómo? ¿Por qué tienen que estar despiertos? Usted se imagina a una persona en una carpa, en la calle, y se pone a dormir. En cualquier segundo o minuto o la hora, ya lo han desmantelado, lo han dejado pobre porque se han robado sus pertenencias. Miren esto, desde este punto, no tienen seguridad. Allí puede suceder el mayor número de homicidios y es a segundo. Puede llegar una cantidad de gente a los hospitales. Por eso en este momento Donald Trump está quitándoles una cantidad de cosas que ellos tenían con respecto a la medicina. Ellos tenían una posibilidad de tener respaldo de la salud, pero ahorita se la va a quitar Donald Trump y les pretende quitar también los SNAP, que son unas estampillas especiales que les dan a ellos para que reclamen comida. Por eso se habla de que hay 40 millones de habitantes en Estados Unidos que en este momento se están muriendo de hambre. Y en los próximos días vendrán las horas intensas de frío, nieve, frío intenso, por lo que pasa en el clima. ¿Cómo creen ustedes que esa gente podrá sobrevivir? Solamente imagínense en eso. Todo esto es tremendo y por eso el presidente Gustavo Petro se ha metido, se ha clavado con todo y alma para combatir toda esta cantidad de criminalidad. Y no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque la derecha colombiana, que también está metida en ese mismo paquete, ya lo dijo el presidente que lo revelaría en estos próximos días quiénes son los que están metidos en ese paquete. No duden por un instante que el señor Bernier Moreno está metido en ese paquete. El señor Álvaro Uribe Vélez también lo está. Y todos los que estén junto a Álvaro Uribe Vélez lo están, carambas, lo están. El señor Abelardo La Estrella, ayer se dijo que también está en ese paquete de los narcos. La señora Vicky Dávila de Gineco también está en ese paquete. La señora Alicia Arango también está en ese paquete. Carambas. Y nosotros los colombianos, Dios Padre, con nuestra ignorancia arriba, por eso estamos buscando despertar la gente, para que la gente se dé cuenta cómo están las cosas. El señor Gary Webb, periodista, él luego lo asesinaron, lastimosamente por todo lo que él había investigado, pero él sacó un libro que se llama Dark Alliance. Eso se denomina Alianza Profunda. Dark Alliance. Es el libro del señor Gary Webb. Y él comentó
todo lo que la CIA hacía, cómo ella facilitó que el crack invadiera barrios afroamericanos de Los Ángeles. Y en eso entonces había un tipo tremendo, un negrito, que era el que vendía todo esto. Y había también un tipo de Nicaragua también que perteneció a la CIA, y fueron entre el uno y el otro, fueron los que emprendieron el camino para hacer crecer todo ese negocio tan jugoso, pero después desaparecieron porque todos ellos fueron asesinados por la misma gente del narco. Al mismo tiempo, el sistema bancario estadounidense y europeo se llenaba de dólares calientes sin control alguno, se llenaban de dólares. Miren, yo no les digo a ustedes mentiras, pero alguna vez conocí gente que movía dinero tremendamente y se podían ir al aeropuerto del Dorado con $70,000 en la maleta, $70,000 en la maleta, producto del narcotráfico. Lastimosamente, de toda esa gente que hacía esas cosas, y unos los pusieron presos y se los llevaban para la cárcel de Florida, la cárcel de los hombres, la cárcel de las mujeres, pero allá los guardaban 9 años. Y eso destruye vidas. Tenaz, pero es la realidad. Es la realidad. Ahora bien, otro punto. Este es el punto exacto en que Estados Unidos pasa de combatir el narcotráfico a administrarlo políticamente. Por eso alguien dijo, ¿no será más bien que están defendiendo su negocio porque lo están administrando, entonces no quieren que nadie se los quite? ¿Por qué creen ustedes que al señor Álvaro Uribe Vélez, a través de Juan Manuel Santos, cuando estuvo en el gobierno, le dieron una cosa que se llama inmunidad diplomática? Inmunidad diplomática significa que nadie puede ir contra él en materia de leyes. Y el señor Álvaro Uribe Vélez, por más que haga toda la cantidad de crímenes que ha hecho, nadie lo va a juzgar, nadie lo va a poner en la cárcel. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo blindó. Aparte de eso, ¿por qué al señor Álvaro Uribe Vélez, siendo narcotraficante, no lo han metido en la lista Clinton, en la OFAC? Porque está blindado. ¿Por qué al señor Álvaro Uribe Vélez, con sus grupos militares, paramilitarismo, el ELN y el Clan del Golfo, no los han metido en la lista negra de grupos terroristas? Porque están blindados, porque son parte de ellos. Carambas, es tan sencillo entenderlo. Pero es que cuando vamos mirando todo esto, vamos levantando bestialmente, ¿qué les digo yo? Pensamientos, gente, y se van enterando tremendamente de todo esto que pasa. Vamos mirando más adelante. Dice, la banca y el narcodólar. En los años 1990 y el 2000, los bancos como la Wachovia, la HSBC, el Chip Group, fueron acusados y multados por lavar miles de millones del narcotráfico mexicano y colombiano, ¿sí? Pero ninguno fue verdaderamente castigado. El sistema financiero mundial depende de esos flujos ilegales. Vaya, pues, mire, ¿saben lo que está diciendo en este momento el señor Abelardo de la Estrella? Él dice que si llega a ser presidente de Colombia, va a indultar o hacer una amnistía contra esos narcotraficantes, donde les dice, usted pierde el 90% de sus bienes y el 10% de sus bienes los legaliza y paga en la cárcel 3 años. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven ustedes? Y lo está diciendo el señor Abelardo de la Estrella. Ese señor defendió paramilitares, recibió jugosas cantidades de dinero provenientes del narcotráfico. De esta manera levantó su ostentosa fortuna, que asciende a más de 40,000 millones de pesos, ¿sí? Y, y aparte de eso, a los paramilitares, que es chistoso decirlo, pero los estafó. Es un estafador tremendo. Pero también asimismo con la DMG. Entonces, cogió todo el dinero, metió en la cárcel al señor David Murcia, se cogió todo el dinero de los colombianos que habían invertido en la pirámide del DMG, y ahí está el señor Abelardo de la Estrella, goza
impresionantemente de mucho, mucho, mucho dinero. Por eso ahorita en el Movistar Arena pudo pagar buses para llevar a la gente. Los buses tenían un titular que decía defensores de la patria, no sé qué, eso era como un intermitente, ¿no? En LEDs. A la gente la llevó en buses, la trajo en buses, les dio de comer, etcétera, etcétera. Es decir, un alto constreñimiento allí se observó en ese escenario. Y aparte de eso, compra las mentes de pastores que manejan iglesias, y les voy a decir dos. David, Javid es uno, no sé cuánta cantidad de gente moverá en las iglesias, y el otro es John Milton, que también maneja iglesias. Y ahí se le acerca también la iglesia del Mira y otra que se llama Caminos Justos y Libres. Y había otro también de un evangélico, no me acuerdo ahorita en este momento el nombre, pero era un alto, gordito, salía mucho en los canales de televisión, tremendo. Pero así está la cuestión y todo es movido con el negocio jugoso y próspero como es ese negocio ilícito de las droguitas. Bien, entonces, tras la crisis del 2008, analistas del FMI, Fondo Monetario Internacional, y la ONU estimaron que el dinero de la droga fue clave para sostener la liquidez del sistema financiero mundial. Yo ya lo decía. Una vez lo dijo una de mis alumnas, señora, aquí la economía está sostenida con los dineros del narco. Lo de Julio César Turbay Ayala, sostenido con los dineros del narco. Posiblemente César Gaviria también, Belisario Betancur, ni se diga, el señor Virgilio Barco también, el señor Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, Iván Duque Márquez. El único que no está sostenido en las bases del narco y al contrario, le peleó y les ha quitado una cantidad de dinero, ha sido Gustavo Petro. Y por el lado de Venezuela, Nicolás Maduro. Así que si la gente todavía sale a decir que Nicolás Maduro es un narco, un terrorista, señores, estudien mucho todas estas cosas porque están escritas, todo esto está escrito. Solamente basta es que usted coja la inteligencia artificial y con buen manejo entre y mire y escudriñe y aprenda. Bueno, seguimos en otro punto acá. El narcoestado legal del siglo XXI, hoy Estados Unidos controla, dos puntos, el mercado global de opioides farmacéuticos que ha causado las muertes más tremendas por la heroína o el crack juntos. Corporaciones como PUD, Pharma, Oxycontin operaron con impunidad creando una epidemia nacional de adictos legales. Mientras tanto, el discurso oficial sigue criminalizando a productores del sur, México, Colombia, Afganistán, pero el dinero y la distribución masiva ocurren en el norte. Hombre, lo que dijo Isabel Zuleta unos días atrás, dijo, mientras Colombia aquí está combatiendo el narcotráfico, incautando droga, ¿cuántos muertos no le ha tocado poner a Colombia? ¿Y cuántas ganancias le quedan a Colombia producto de ese trabajo tan tremendo? Las migajas, porque todo lo demás se lo llevan es ellos. A Colombia no le queda nada. Por eso, entonces, al final tomaron la decisión de que no iban a dar más ayudas, de los USAID, que no iban a dar más ayudas. ¿Por qué? Porque sencillamente eso era lo que ellos buscaban. ¿Por qué andan tan ardidos? Porque no pueden aquí regar glifosato, porque el glifosato obviamente es un negocio que había sido de Estados Unidos y era manejado por Balartem. Entonces, el glifosato no se volvió a echar porque el presidente dijo, eso no sirve, está matando a la población y está dañando la tierra. Y esta tierra dañada con esa cosa no puede volver a producir nunca más. ¿Qué hizo? Retiró eso. ¿Y por qué lo retiró? Porque hacía todo eso. Pero ¿qué pasó? Se ganó enemigos poderosos. Y esos enemigos poderosos están incrustados en el Congreso de los Estados Unidos y son los que allá le están haciendo la guerra al presidente acá. Y la oposición de la derecha está armada y unida con ellos y les hace también la guerra acá a Colombia.
y a Venezuela. Es por esta razón, no es por otra cosa. Todo lo que está pasando, las muertes ilegales en el Caribe, las lanchitas que misilan y todo eso son solamente un juego, una cortina grande de humo que ellos tiran para que todo mundo se vaya mirando hacia allá diciendo, oh, ya están los narcotraficantes, los están matando con misiles. Pero mentiras, amigos, amigas. Los narcotraficantes siguen viviendo en ostentosos y lujosos apartamentos en Dubái o en alguna parte de Europa, están rodeados de cantidad de militantes, de gente del ejército, de mercenarios, qué sé yo, que los protegen. Entonces, está muy bien equilibrado el negocio que tienen ellos. Carambas, lo que yo hoy estoy haciendo aquí, revelando todas estas cosas tenaces, Dios mío, que mi Dios Padre amado me proteja con Dalet, la Medalef, mi vida y de la mirada de la muerte y del mal de ojo, porque es tremendo lo que hoy estoy aquí revelándoles a ustedes. Bueno, pero como yo sé que hay gente que solamente mira los primeros 15 segundos, ya después se van, porque simplemente no le encuentran importancia a mi contenido. Pero yo espero que alguna vez alguien me escuche hasta el final y van a aprender, van a aprender. Bueno, seguimos más acá. Conclusión, el imperio del narcocapitalismo. Podemos decir que Estados Unidos se consolidó como narcoestado entre 1980 y 1990 cuando integró el narcotráfico al sistema financiero, político y militar global. Desde entonces las drogas legales e ilegales han sido uno de los motores ocultos de su economía, su diplomacia y su poder global. Bueno, dice más acá que si queremos saber más, nos da un mapa cronológico visual, un resumen tipo documental con fechas, personajes y todo eso. Podríamos seguir aquí conociendo más detalles, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a poner como la parte 1 y si realmente te interesa, mira la parte 2. Amigos, lo que se pronuncia y lo que se piensa y se pronuncia con verdad en este espacio se hace carne y acción. Nos vemos en el próximo video.